ustedes tenían un texto para leer hoy, un texto cortico de Catherine Walsh, que habla básicamente sobre la dimensión de la otredad. Entonces, yo quisiera como que pensemos en eso que leímos, en esa dimensión que nos está abriendo esta gringa, que a pesar de ser gringa, de ser de, no sé, el primer mundo, lo que quieran, eh, es una mujer colonizada como todos los americanos. Es una mujer que, más que colonizada, que vive en un territorio geográfico con un gran poder de esta voz de la colonización como única verdad, ¿no? Cuando es un territorio que debajo de esa gran única verdad esconde muchas maneras de interpretar el mundo y de asumir cosmogonías, ¿no? De eso se trataba un poco el texto de Walsh, ¿cierto? De empezar a entender la dimensión del territorio otro. Nosotros aquí súper cómodos, bueno, ustedes en Bogotá, ¿cierto? O bueno, en la ciudad, en mi apartamento, abajo está mi portero, la administración, el parque, el perrito, ¿cierto? La señora sacando el cochecito, ¿sí? Pero la verdad es que Colombia, un país como Colombia, goza de múltiples y diversas maneras de entender el territorio. Hay muchas comunidades étnicas, cada una con un lenguaje diferente, por ejemplo, ¿cierto? Y con una cosmogonía distinta. Entonces, esta pregunta, este abrebocas de esta lectura a lo que quisiera que empezáramos a trabajar acá en este corte sobre la problemática de hablar del territorio en un país como Colombia, ¿cierto? Esta lectura es un abrebocas para entender la dimensión de lo otro, de lo que nosotros acá muchas veces ni siquiera sé si vamos a lograr comprender sentados desde este escritorio con mi supercomputador y mi celular, ¿cierto? Mientras sé que hay territorios en donde la señal nunca ha llegado el internet todavía, por ejemplo, en este país, ¿no? Entonces, de eso se trata, de empezar a entender esa complejidad, ese tejido que es gigante y que es finalmente el que se enuncia desde la idea de diversidad, ¿no? Una idea amparada por la Constitución del 91. Sabemos que esta Constitución tiene un corte un poco más liberal que el anterior, de un tono, un toque más conservador, catolicista y demás, ¿cierto? Esta Constitución del 91 y todo lo que va a pasar en los 90 a pesar de la guerra, es como esa oportunidad de empezar a identificar que lo diverso, lo que no es solamente lo europeo o lo colonial, lo católico, que lo diverso también tiene un valor espiritual potente, poderoso, geográfico, de enunciación y de ser legitimado como cultura, ¿no? Cosa que antes no pasaba. Antes, en la constitución de Rafa Núñez, sabemos que cultura son 4 instituciones y ya, y no hay más. Entonces es una idea muy asociada a, a, a la idea de, pues sí, del catolicismo, de la fe, del conocimiento de Dios y demás, pero también es muy asociada a unas instituciones de poder muy establecidas. Entonces, pensemos que la Constitución del 91 en Colombia abre, rompe esa posibilidad a empezar a ver otras polifonías de la sensibilidad y de lo que es cultura en un país tan diverso como Colombia. La dimensión de la cultura en Colombia y del territorio institucional, y pensemos como las instituciones y como cuando se monta un país, cuando se monta una nación, se piensa en tejer un relato de territorio, ¿cierto? Un relato histórico, un relato de identidad, ¿cierto? Y utilizamos ciertas estrategias para generar ese relato. Entonces pensemos en las estatuas, que hoy en día es más allá de que sea vandalismo, lo que sea, bueno, malo, etcétera, es bastante particular que hay un movimiento tan masivo a nivel nacional de tumbar las estatuas, ya sean estatuas coloniales o estatuas de corruptos, bueno, no sé, estatuas que por cierta manera el pueblo empieza a trastocar desde cuáles son sus íconos de identidad como territorio, ¿no? Eso por un lado. Pero también tenemos las instituciones del patrimonio cultural, que es una institución bastante importante en Colombia a la hora de hablar de cultura, porque es la primera institución que empieza a preguntarse con seriedad sobre ese rubro de la cultura, ¿cierto? Y empieza a descifrar, a taguear, por decirlo así, una ética de patrimonio cultural
qué es cultura y qué no en un país como este, en una ciudad como Bogotá, ¿cierto? Vamos a centrarlo un poquito más a Bogotá, aunque quiero como que toquemos las dimensiones del globo en sí, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de cultura? ¿No? Eso no sabemos bien. En Colombia acabamos de salir de una constitución súper catolicista y moralista, eurocéntrica y demás. Eh, no tenemos muy claro qué es, pero lo que vamos a hacer es proteger lo que creemos que es cultura, ¿no? Y por eso Patrimonio es una institución muy interesante para analizar cómo funciona ese relato estético en Colombia sobre lo que es el territorio. ¿De dónde viene la noción de patrimonio? ¿Cierto? Pensémoslo, esa palabra, porque irnos a la etimología de las cosas es como, o de los vocablos, es como hacerle psicoanálisis a los conceptos, un poquito, ¿no? Si yo me voy a cuál es el origen romano o latino, no sé qué, de tal palabra, puedo entender en qué supuesto está sentada. Entonces pensemos que patrimonio es una palabra que desde el comienzo dice patri, que habla de padre, pero también habla de patria, de patricios, que son la sociedad superior en cierta época del Imperio Romano, ¿cierto? Los patricios, acá tengo un dibujito, no sé si ustedes lo pueden aumentar, bueno, yo voy a dejar quietico ahí, pero los patricios, los plebeyos y los esclavos son como los personajes fundamentales o no sé, las escalas, los eslabones fundamentales de la sociedad romana, ¿no? Pensemos que Roma, los que hemos estudiado Roma desde la historia, es el núcleo del pensamiento occidental, es el núcleo del pensamiento de un punto geográfico que quiere dominar el mundo, ¿cierto? Desde un centro, ¿cierto? ¿Qué más occidental? ¿Qué más, no sé, fundamento moderno que pensarnos de esa manera? Soy el centro porque soy el hombre y soy el dominio, ¿no? Y por eso esos arcos que pretenden extenderse por todo el territorio y esas cloacas y bueno, todo lo que es el imperio romano en sí, ¿no? Pensemos en ese núcleo del pensamiento occidental. Pensemos que la noción de patrimonio, bueno, monio, es recibir, ¿no? Y tiene que ver en esta época, se funda esta palabra como para una necesidad de pensar en una estrategia en la que los hijos recibieran los bienes de los padres, ¿no? Como esta figura para que los bienes adquiridos por ciertas personas se quedaran entre familia. Una noción muy familiar todavía, ¿no? Luego de eso, no tenemos todavía, como tenemos un tiempo que es casi toda la Edad Media, y esta idea de que no existen estas nociones tan centralistas, sino así más, es más para el lado de Dios, que hace que la palabra descanse mucho tiempo en la historia, ¿no? Y la vamos a retomar con fuerza de nuevo por acá, como en el siglo XX. En el siglo XX, ¿cierto? Iniciando periodo de guerras, ¿cierto? 1931. Esta carta, Atenas, es súper importante en la noción de patrimonio otra vez y en cómo se vuelve un fundamento clave para plantear los territorios del mundo, ¿cierto? Sí. ¿De qué manera porque hay una necesidad de montar una institución de patrimonio mundial, de patrimonio cultural inmueble mundial, ¿cierto? En el periodo entre guerras. ¿Puede ser Se, más se fácil? podría decir como por las ideologías que se imponen en diferentes sectores, como diferentes, o sea, cada persona tiene como su ideología, su objetivo, entonces por eso es que se crean estos grupos. Ok, interesante. Bien. Laura, ¿tú qué opinas? Yo creo que también, o sea, como decían en la lectura también, siento que, pues como ya sabemos, toda la arquitectura como que cuenta historias y cuenta parte de lo que está pasando en ese momento. Entonces siento que un inmueble de patrimonio en una época en especial va a dar a conocer o a expresar de alguna forma em, como dijo Santiago, las ideologías de esa época en un futuro. Bien, gracias. Claro que sí, esa sospecha es bastante cercana. Laura María Hidalgo.
Yo creo que es importante porque pues las guerras mundiales destruyeron Europa físicamente, todas las ciudades, pues muchas quedaron en el piso por bombardeos y otros pues, actos bélicos. Y entonces tener un documento como que de un parámetros y lineajes de cómo se restaura o cómo se mantienen las ciudades europeas, pues ayuda como que renazcan otra vez pues a lo que tenían antes de las guerras. Muy bien, Laura, tú das justo en el punto, ¿sí? Todos los puntos que acaban de decir son ciertos, ¿verdad? Está muy bien, pero el punto es este. Todo lo que pasa entre guerras en esta época, la destrucción total de un territorio montado tras años, ¿no? De una idea, de una cosmogonía anclada a la realidad de muchos pueblos europeos destruida totalmente. Prácticamente se revela el carácter estético que tiene el territorio, ¿cierto? El carácter de semiológico, ¿no? Pensemos en las artes, no solamente desde la pinturita, no sé, ¿no? La esculturita, no. Pensemos en las artes como esta dimensión estética en la que hacemos códigos visuales en donde tenemos transacción de ideas a partir de ellos, y en el mundo sí que los hay, casi que funciona a partir del paisaje construido, por decirlo así, de esa dimensión construida. Muy bien, a los tres participantes, gracias, ¿cierto? La Carta de Atenas es justamente eso que nos acabamos de dar cuenta. Necesitamos una institución a nivel mundial que logre amparar nuestros marcadores de identidad, nuestros íconos como dimensión humana sobre esta tierra, ¿no? Un poco como no se trata solamente de mantenerlos porque sí, sino se trata de todas los juegos económicos que hay a partir de esos marcadores de identidad que son inmuebles, que son monumentos, que son estos nodos de los territorios, ¿cierto? Este momento es también importante y es otra de las bases de la institución del patrimonio. Lograr mantener, fíjense, mantener algo es muy duro, es difícil mantener, no sé, ustedes serán mantener una familia, mantener un novio, mantener una casa, mantener un perro, es difícil, requiere siempre esfuerzo. Si yo lo echo a la pena y lo entrego al paisaje, el paisaje lo va a transformar, ¿cierto? Mantener es un esfuerzo en el que empezamos a pensar acá en 1931 como estrategia de sistema mundo también, ¿no? No solamente reposa en los iconos de identidad y iconos culturales de los territorios, sino como las transacciones entre esos iconos generan el sistema mundo. Bien, aquí tenemos entonces otro momento importante que es la UNESCO, la aparición de esta gran institución de lo que va a ser el patrimonio cultural, que es la UNESCO, que es la que va a nivel globo, ¿sí? Y que en 1954, acá no tengo el año, pero en 1954, con la Carta Venecia, encuentra su razón de ser, ¿sí? La Carta Venecia formula la aparición de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿cierto? Y esta, fíjense que inicialmente se promueve, y estamos hablando ya de 1950, que estamos en la época de Le Corbusier, de la modernidad, el paisaje se está llenando de tiendas de cadena por todo lado, de edificios sistemáticos para sacar rentabilidad a todo, ¿cierto? Estamos en ese momento y se está pensando acá en promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural. Ya sabemos que el natural también, pero fíjense que la UNESCO habla de la humanidad, ¿no? Que esto es algo en lo que me quiero detener. Habla de que estas manifestaciones deben tener un valor excepcional para la humanidad, ¿sí? Para todo el globo. Vamos a verlo un poquito más cerca. Tenemos tres grandes instituciones que mueven la idea del patrimonio y recordemos que el patrimonio es finalmente esa estrategia de paralizar
ciertos lugares en las ciudades, ¿cierto? Paralizarlos, echarles botox, hasta más no poder, ahí hablando de Andrés Gaitán, para que estén paralizados en el tiempo. A veces es raro estar en Cartagena, ¿cierto? Como, no sé, en el centro histórico, que es muy hermoso y se ha hecho un ejercicio de restauración millonario ahí. Bueno, yo viví ahí 4 años, pero a veces es muy raro uno ver como la carroza, ¿cierto? Como estar jugando a la maqueta, como estar jugando como turistas, no sé, a estar en un juego que es otro tiempo, ¿no? Y como todas estas direcciones mueven una cantidad de flujos ahí, además económicos. Bien, esos lugares petrificados, pues están condicionados por estas tres instituciones, que las vamos a decir así. Fíjense que esos lugares petrificados condicionan también el desarrollo de todo lo que va a pasar después, ¿sí? Si esta casa es patrimonio cultural inmueble en Bogotá, puede pasar la séptima encima, ¿cierto? Y la novena, pero esa casa se queda ahí parada y a todos los diseños les toca adaptarse a ese marcador de identidad, a ese icono cultural que está ahí, ¿verdad? Por eso es importante verlas, cuáles son esas directrices fijas que tenemos de nuestro dibujo también, si pensamos en el territorio acá. Bien, Santiago, Profe, yo tengo gracias, una qué chévere, pregunta, una preguntita. súper. ¿Cuál sería el proceso para que una arquitectura, algún edificio o algún puente, cualquier cosa, pare de ser un patrimonio? ¿Cuál sería el proceso para quitarle eso, para ya poder como, digamos, destruirlo o cambiarlo de lugar, montarlo o darle una modernidad diferente? Se me ocurre a lo malo, o sea, se me ocurre como quitándole lo que, por ejemplo, tú vas a una casa en Teusaquillo, patrimonio cultural, que hoy vamos a hablar de eso un poquito, y vemos que las que se mantienen son las que conservan las directrices fijas, ¿no? Si yo le corto una de esas, seguramente ya no se puedan parar. ¿Por qué querrían eso? ¿Por qué querrías tú quitarle eso para poder tener un proyecto o algo así? Bueno, Nicole va a hablar, pero quiero dejarte esa pregunta porque me genera mucha, como, uy, Nicole. Es que lo que yo tengo entendido pues de lo que preguntó Santiago es que no se puede. De hecho, hay muchos barrios en Bogotá, pues como todos lo sabemos, que ya son como patrimonio em, cultural, pero lo que sí se puede hacer es una adecuación o restauración dentro de ese patrimonio. Pero por fuera se tiene que dejar completamente intacto, pero por dentro sí se puede. Por ejemplo, eso lo hicieron mucho en las casas que son de patrimonio de Niza, del barrio Niza. Esas casas todas son patrimonio, pero no se pudieron como restaurar por fuera, sino simplemente por dentro, como la parte interior. Mira, Santiago, Ok, pues eso ya sí lo tenía claro, sí me lo habían dicho. Gracias por la aclaración. Pero sí, me preguntaba eso, es por fuera, cómo editarlo por fuera, cómo darle una modernidad diferente. Y pues me preguntaba fíjate, que pues a algún futuro cualquier persona quiera cambiar, digamos, en esa área, darle un estilo diferente o digamos tumbarlo, cualquier cosa, pues cómo sería el proceso, porque pues a para cada cosa hay un fin. Entonces pues quería saber si este tenía uno o ya sería como totalmente imposible llegar a un acuerdo con ese tema. legalmente no lo es porque tiene ya, si ya tienes el patrimonio como amparo encima, o estás peleando con el Estado, ¿sí? Por eso te digo, a la mala es como ha funcionado, ¿sí? Así es como ha funcionado. Ahora, si ya está el amparo, hacerlo a la mala ya entran unas penalidades. Vamos a hablarlo un poquito hoy a ver cómo es. Recuerdo mucho con lo que ustedes dos estaban ahí tanteando el edificio que está enfrente de nuestra facultad, de esta facultad, la que tiene, no sé, de la universidad, sobre la 42, donde está Subway, tal vez. Vean como al proyecto de apartamentos que está ahí sobre la séptima, no es que sea mi favorito, pero bueno, le tocó adaptar la fachada de lo que pasaba abajo a todo arriba, ¿no? Como ese tipo de proyectos, pues pienso que son los que se dan en realidad ahí. Es difícil quitar un amparo, a no ser de que se identifique que en realidad no está cumpliendo
con lo que el Estado dice que debe cumplir para que sea patrimonio, ¿no? Si yo como abogado me doy cuenta que me ampararon esto sin que esto esté pasando, seguramente logro quitarle no sé, yo pienso que siempre hay estrategias de acción en este tipo de trabajos. Bueno, vamos a seguir, ¿cierto? Para poderlo, vamos a ver si sigue como dándote vueltas por ahí. Pensemos que estos son los que están acá, los que quieren tomar foto o lo que sea, son los marcos jurídicos que condicionan si en Bogotá al menos existe o se da un patrimonio cultural inmueble, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay unos que bajo la enunciación de la ley, ¿cierto? Por eso estas diapositivas van a tener algo de texto, no porque sea mala con las diapositivas, pueda que, bueno, de pronto, sino, pero porque vamos a ver lo que dice exactamente, ¿no? Y cómo esto está condicionando o no lo que nosotros tenemos alrededor. Entonces, fijémonos cómo en Colombia, ¿cierto? El patrimonio cultural está constituido por todos los bienes materiales, manifestaciones inmateriales, productos y representaciones que son expresiones de la nacionalidad colombiana. Hoy en día está dicho así. Y en Bogotá, si hablamos de inmueble, entonces debe representar una o más épocas de la ciudad de Bogotá o debe ser un testimonio de un documento importante, histórico, de la planificación o formación urbana. Debe ser un ejemplo culturalmente importante en una edificación o conjunto, o debe ser un testimonio de un hábitat social determinado, que este es el que, ay, perdón, este es el que yo menos encuentro, ¿no? El cuarto. Debe constituir un hito o punto de referencia urbana significativo. Debe ser destacado por ser obra de un arquitecto, que es de Salmona, que es de, no sé, o de trayectoria nacional o internacional, y debe estar relacionado con personajes o hechos significativos de la historia de la ciudad del país. Revisar estos marcos, ¿no? De pronto ahí, Santiago, como ver, uy, un momento, este sí, este no. O de pronto resulta que mi casa está cumpliendo con todo y no es patrimonio cultural, pues mi hijo está perdiendo plata, ¿cierto? Porque tenerlo como patrimonio cultural también significa que voy a tener el apoyo del Estado para mantener mi casa, ¿sí? Y por tanto que el Estado me va a quitar todos los estratos en el recibo y que ahora soy estrato 1 porque el Estado me va a subsidiar algo para yo poder mantener, ¿cierto? Que no se venga abajo ese bien. Bien, ya me cansé de hablar, entonces voy a preguntarles a ustedes, les voy a pedir ayuda, porque quiero enaltecer acá en esta clase el año 1997. ¿Alguien de ustedes nació en ese año? Díganme la verdad, ¿alguien nació en 1997? ¡Ey! Uno, bien. Tú eres Philip. Listo, Philip. Quisiera hablar contigo y preguntarte si sabes más o menos qué estaba pasando por ahí en esa época cuando tú llegaste al mundo, en Uy, Colombia al menos. mm, no, la verdad no. Pues de lo poco, bueno, se me ocurre ahorita, digamos, pues toda la, pues, guerra contra las FARC, si no estoy mal, estaba como medio empezando, diría yo, pero sí, las fechas no son lo mío, entonces no quiero decir nada que no esté. Bueno, pero dices algo fundamental, guerra. O sea, los 90 fueron tenaces para Colombia, el 99 fue el 92 con Pablo Escobar, no, mejor dicho, los 90 fueron una tragedia, fueron en serio muy duros, muy duros. Aún así, logramos, fíjense cómo la cultura es una institución muy chistosa, porque en Colombia, o al menos en Bogotá, nace por la necesidad de entrar a un mundial en 1970 y pico, ¿cierto? La FIFA creo que exigía que hubiera una institución de recreación y cultura, una cosa así, para poderse inscribir. Entonces, pues la montan rápidamente y contratan personas y claramente esas personas van a empezar a discutir
en torno a ciertos temas, ¿cierto? Y así es como va floreciendo lo que hoy es el Ministerio de Cultura, ¿no? Esa es un poco como la historia, un poco caricaturesca y siempre como es el retrovisor que tiene Latinoamérica con las instituciones, ¿no? Y me parece muy chévere pensar en eso, ¿no? En los 90 entonces surgen un montón de cosas, surgen un montón de preguntas, surge, por ejemplo, con la ley 397, que es la que tenemos acá en la diapositiva, y sobre todo si nos fijamos en el artículo 4, surge la idea de cultura como un derecho. Ya no se trata de la cultura como un hobby, como, ay, qué chévere el entretenimiento, sino como un derecho. Surge la identificación de entender a Colombia como un país pluridiverso, ¿cierto? Que tiene una cantidad de dimensiones diferentes de entender el territorio y que entonces, si mi cultura entiende el territorio de esta manera, que no es la manera que tiene Amarillo de entender el territorio aquí en Faca o en Tabio para construir apartamentos por todo lado, ¿cierto? Yo ya no tengo derecho a vivir mi cultura. Fíjense cómo empieza a operar desde un tinte mucho más contundente. Y solamente nuestra diversidad colombiana, nuestras comunidades, sí, allá en el Tayrona, en la Sierra, en Nariño, en Putumayo, en Guainía, en Amazonas, por todas partes, ¿cierto? Esas comunidades solamente las ampara este artículo que dice que la cultura es un derecho, ¿cierto? Y que la diversidad es un derecho. En otras palabras, la Ley Cultura de 1997, la Ley 397 de 1997. Ahí se los vendí súper bien, porque ese es el lado muy lindo de la ley, ¿cierto? De la ley. Sin embargo, tiene una cantidad de errores o de horrores de redacción sumamente anacrónicos para lo que ya estaba discutiendo Latinoamérica frente a la diversidad, por ejemplo, países como Brasil, como México, como Perú, que ya tiene montado su relato histórico y étnico hace años, lo está comercializando y está viviendo de él y ya lo tiene montado, y no digo que eso esté bien o no, pero al menos ya reconoce su valor, lo ampara y lo protege, ¿no? Colombia todavía está en un estado de confusión. Nosotros creemos que podemos amparar y decir que esto es patrimonio o no, pero en realidad falta un montón de investigación para saber cuál es esa pluridiversidad que en realidad compone el relato nacional. Daniela Velandia. Gracias. La Lorena. Daniela. Hola Daniela, por favor me ayudas a leer el primer párrafo de lo que se entiende como patrimonio en 1997 para este país. Listo. El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes, y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y representaciones de la cultura popular. Gracias, Daniela. ¿Qué montón de cosas abrió esta noción de la cultura que empieza a abrir que se empieza a abrir en 1997? Pensemos que para Rafa Núñez, que fue el señor bigotudo que se compuso el himno nacional, y la Constitución, y el hombre hizo un montón de cosas, ¿no? Pero pensemos que para él la idea de ser culto, ¿cierto? Era ser afrancesado, era tener mundo encima, era haber conocido Europa, no era entender lo popular, entender lo étnico, sino entender la dimensión de esa colonialidad que se nos insertó con tanto triunfo en este territorio geográfico, ¿no? Y yo no quiero, porque ustedes van a pensar, ahora que los puse a leer a Walsh, que es súper decolonial, yo no quiero que ustedes piensen que mi pensamiento va hacia ese punto de solo entender la epistemología desde ahí, si no, no trabajaría en la Javeriana con jesuitas y feliz con todo lo que aprendo ahí.
Pero sí quiero que entendamos un poquito esa lógica para entender qué es el territorio nacional en realidad, ¿no? Fuera del centro, cosa que es difícil de entender del todo. Bueno, entonces fíjense cómo esta ley abre una cantidad de posibilidades desde 1970 por allá con el Mundial, desde los 70 hasta el 97, hemos aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido que cultura ya no es lo que solamente Rafael decía que era el gran teatro, ¿cierto? El Teatro Colón, ese teatro súper pomposo, súper eurocéntrico, donde se baila solo ballet, o solo es la ópera, o solo, sí, estas manifestaciones de nuevo de allá, ¿cierto? Ya no decimos que artes visuales son solamente esta pintura al óleo de quien pudo ir a estudiar a Louvre o lo que sea, que pudo viajar desde Bogotá hasta allá y entonces ese es el arte, ¿cierto? La idea, lo que está palpando esta década de los 90 es que es mucho más complejo y que se registra desde muchos más materiales, ¿cierto? Por eso fíjate todo lo que enlistaste tú, Daniela, dijiste cosas ambientales, ecológicas, el patrimonio lingüístico, sonoro, bueno, una cantidad de cosas. Y esto es fabuloso porque nos da el permiso de amparar una cantidad de manifestaciones y de verdad abogar un poco más por esa conservación de la diversidad. La diversidad es el lema de Colombia desde la ley, desde la Constitución del 91, ¿cierto? Podemos decir que Perú va a decir que su lema es la cultura inca, ¿cierto? Y que esa es la base de todos. En Colombia es súper difícil de leer. Tenemos una cordillera con todos los suelos para arriba y para abajo, tenemos una cantidad de comunidades, tenemos el Caribe, tenemos la región andina, pero también tenemos el Amazonas. No es fácil recoger toda esa agrupación en una sola cosa. Entonces, ese lema gigante que va a amparar esta ley sí va por el lado de la diversidad. Todo esto está chévere, pero fíjense que este mismo artículo 4, ¿cierto? De esa ley va a decir más abajo, y quiero que vean, se fijen un poco en esa frase que está subrayada, va a decir que es patrimonio cultural. Estas cosas que están aquí arriba, no sé si ven mi mouse, pero bueno, lo que está en negrita arriba, en el párrafo de arriba, sí, siempre y cuando esas cosas pertenezcan a épocas prehispanas, a la colonia, a la independencia y a la república, ¿sí? Fíjense ahí, ¿qué pasa ahí? Quiero saber si alguien identifica algo ahí raro, ¿no? Como una contradicción o algo así. Sí, Andrés. Pues digamos que me parece que es como categorizar asimétricamente la historia y colocarla de una manera muy secuencial. Entonces digamos que es como si las épocas prehispánicas no tuvieran proyección hoy en día y básicamente sean prehispánicas, luego de la colonia, luego de la independencia y luego de la república. Entonces, aparte de que son tres, digámoslo así, categorías eurocentristas y solo una local, como auténticamente local. Aparte de eso, pues como que coloca este marco histórico de que las épocas prehispánicas no tuvieron proyección más allá de cuando ya llegaron los europeos. Perfecto, lo has dicho total, imagínate como para cachetearlos. Bueno, eso nosotros lo entendemos hoy, ¿cierto? Pero si nos ubicamos en esa época en el que todavía no habían sucedido muchas conversaciones, bueno, todos estábamos conformes con que íbamos a proteger esas cosas y que toda la dimensión de la otredad que está destacando Walsh, ¿cierto? Solo la recogemos en una palabrita, ¿cierto? Que además dice pre-ellos, antes de ellos, ¿cierto? Muy bien, Andrés, genial ese apunte, chéverísimo. Creo que nadie nunca lo oído así tan genial. Entonces, fíjense que por esta razón, que es 1997 y la modificación va a estar casi 11 años después, ¿cierto? Vamos a encontrar que casi todos los inmuebles, todos los patrimonio cultural inmueble que hay en Bogotá y en Colombia son de este corte, ¿cierto? Son de corte, son la iglesia de las no sé qué citas, de las carmelitas, no sé, el palacio, de la casa republicana, sí, son todos, no sé, tienen el tag
de estos componentes, ¿no? Lo colonial, lo que habla de nuestra independencia, como de esos núcleos de la historia, ¿no? Y es que nosotros pensábamos que hablar de patrimonio cultural o de hablar de cultura siempre se ha romantizado esto porque viene muy desde la era del Renacimiento, cuando se estudiaba a los griegos y estudiábamos el pasado y, bueno, no sé, que la idea de cultura, ¿cierto? Tiene que ver con el pasado, ¿no? Por eso entonces se pensaba que decir que algo era patrimonio era decir que era viejo y no, porque si no entonces no tendríamos patrimoniada hoy la bandeja paisa, no tendríamos patrimoniado hoy el festival, no sé, la batalla de las flores, el de Barranquilla, el carnaval de Barranquilla, bueno, el de blancos y negros, bueno, tantos, ¿no? Vamos a seguir dándole vueltas un poquito a este tema, ¿vale? Por eso les digo, en 2008 yo estaba trabajando ahí en Mincultura, me acuerdo, y en la ley 1185, ese decreto, va a modificar esta testarudez de pensar la cultura solo desde ahí y va a hablar de que la cultura la vamos a medir desde 3 canales que ya no van a ser la república, la independencia, la colonia, bla, 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 sino lo material, lo inmaterial y lo natural. ¿Listo? Desde ahí, esos 3 campos no van a ser campos para taguear qué es cultura, sino para investigarlo primero, ¿no? Me gusta mucho esa enunciación del 2008, del 1185, porque es reconocer que nuestro paso antes que cualquier cosa es identificar qué es lo que vamos a nombrar, ¿no? Más que de una vez hacerlo, ¿no? No tenemos un relato claro, el relato ha sido de guerra, ¿cómo lo vamos a construir? Entonces, por eso se abren estos 3 canales. Estos 3 canales también están muy asociados con la ciencia, con las ciencias sociales, que es algo que yo siempre meto mucho en mis clases. Yo no soy antropóloga ni socióloga ni nada de eso, pero sí siento que es una responsabilidad entender el territorio desde esa dimensión, ¿cierto? Si uno ya estudia el territorio desde la filosofía, por ejemplo, y se da cuenta que el territorio no existe, sino en las relaciones, bueno, obviamente hay que llegar a entender que la perspectiva social es la perspectiva nuclear para entender qué es el territorio. Recordemos que el territorio es ese espacio colectivo o ese espacio que yo apropio, en el cual yo digo pertenezco, ¿no? Por eso es netamente humano desde esta dimensión. Bien, entonces, bueno, las ciencias sociales también se volcan, se sincronizan con estas búsquedas hacia esos 3 canales. Yo no hablé de estas 3 cosas, creo que me voy a detener un poquito porque me lo salté. Hablamos a nivel de patrimonio global de la UNESCO, ¿cierto? Y tenemos acá al menos 3 documentos que van a decretar cuáles son las condiciones de su operatividad. Cada año se actualizan. Por ejemplo, con la pandemia, la UNESCO estaba volcada ahorita al patrimonio vivo, ¿no? Al patrimonio cultural que está dentro de las casas. Fíjense que ya mandamos al chorote esa idea de petrificar para decir que esto es patrimonio, ¿no? La UNESCO estaba tratando de identificar esos rasgos culturales que están dentro de las casas. Y yo me acuerdo que yo jugaba un poco como, bueno, reconozcamos qué hay. Y había algunos que decían, no, las piquis, por ejemplo. Y claro, el juego de piquis cumple con todo, por ejemplo. O no, en la mata de sábila que cuelga mi abuela detrás de la puerta, por ejemplo. Esas prácticas es como lo último que identifiqué que le interesaba a la UNESCO identificar para reconocer esos territorios que tejen los objetos, las prácticas culturales, ¿no? Luego tenemos al Ministerio de Cultura, ya les dije un poquito cómo fue que se fundó, ¿cierto? Con esto del partido y el fútbol. Pero el Ministerio de Cultura, su gran arma es la 397, fíjense arriba, dice la ley 1185 que modificó la 397, ¿no? Porque ya sabemos que la 397 solita está súper coja, está muy mal, ¿no? Tiene un huecazo. Entonces, con la ley 185, esa es nuestra base de cultura, claramente, con la economía naranja y con las nuevas tendencias de la industria cultural, esto tiene otros tentáculos, ¿no? Pero la base de pensamiento sigue siendo lo mismo. Y finalmente la Alcaldía de Bogotá. La Alcaldía de Bogotá tiene
¿cómo hago yo? Algunos me han preguntado en clase, ¿cómo hago yo para inscribir mi casa? Yo quiero que sea patrimonio cultural. Querido, vas a las oficinas del IDPC y ahí tienen incluso un formato y te ponen un asesor y bueno, de todo, ¿no? Y es ese IDPC que queda en el centro, ¿cierto? Y que tiene el decreto, en el decreto distrital del 2004 un artículo que habla del patrimonio, pero sobre todo que está en gran parte regido por el POT, ¿cierto? Por esa condición del plan de ordenamiento territorial, ¿verdad? Bien, yo no sé si sea bueno o no petrificar la arquitectura, ¿no? Cuando yo veo algunos edificios que digo, Dios mío, esos son cárceles, eso, qué es condición tan inhumana para vivir. Yo digo, eso no debería ser patrimonio ni debería ser intransformable, debería tener la oportunidad de que llegaran arquitectos a salvar semejante adefesio, no sé, he pensado eso, ¿no? Por eso no es que defienda del todo lo que sucede acá con el patrimonio. Entonces, ahora sí, Nicole, ayúdame a leer aquí. Listo. Patrimonio material. El reconocimiento y valorización de ciertos símbolos culturales y sociales establecen el patrimonio material, como aquel que reconoce objetos, edificios, centros históricos y monumentos, recuperándolos y protegiéndolos para luego referenciarlos y sostenerlos a lo largo del tiempo. Lo que es tangible, ¿cierto? Pero lo que se mueve y lo que no se mueve, siendo el patrimonio inmueble, la arquitectura, los barrios y demás, la infraestructura construida, el paisaje construido, y el patrimonio cultural mueble, todos los objetos que son movibles, esculturas, cuadros, no sé, objetos cotidianos, sillas, bueno, lo que sea. Bien, esos son los canales de patrimonio. Ahora escuchemos a Andrés Felipe. Andrés. Vale, profe. Entonces, patrimonio inmaterial. Valora todo aquello que habla de lo que pensamos o se nos ha transmitido en forma de creencias, saberes, oficios y conocimientos. Desde aquí es desde donde se logra activar, gestionar y socializar aquellos modos de hacer las cosas y de manifestar la cultura, festiva, gastronómica, medicinal e incluso los modos de vivir o de morir. Que sea transmitido por sí solo, ¿cierto? Sin necesidad de que haya un intermediario económico, ¿no? Claro, yo aprendí a coser, a hacer ponquerramo, digamos, porque he trabajado 70 años en ponquerramo, pero ¿por qué? Porque ramo me paga, porque ¿no? Esta no nos sirve. Pensemos más bien en una manifestación inmaterial, que a veces son súper sutiles, como el arroz de Bogotá o el ajiaco, no sé, mi mamá, o el ajiaco, pensemos en el ajiaco, la bandeja paisa que está acá. Mi mamá me enseñó a hacer la bandeja paisa porque mi abuela se la enseñó a hacer a ella. Sí, ahí no hay ninguna transacción económica, ahí es un ejercicio cultural, ¿cierto? Ahí es eslabones de conocimiento que se transmiten de generación en generación por sí solos y se sostienen, ¿no? Eso es un poco a lo que juega el patrimonio inmaterial, que hace que sea tal vez el más complejo de manejar, ¿no? Ahorita Santiago da un ejemplo genial, hablando con Nicole, sobre los inconvenientes de construir o de transgredir algo que tiene la insignia, un inmueble que tiene la insignia de patrimonio, ¿no? Pueden ser inconvenientes jurídicos, ¿no? Pueden ser
A mí me pueden llevar hasta preso si yo opero mal ahí, me llega la policía, o sea, tengo como ese peso ahí. Pero con el patrimonio inmaterial es distinto, porque si mi abuela hace bandeja paisa y en vez de aguacate le pone ensalada de pepino a la bandeja paisa, pero a todo el mundo le dijo que era bandeja paisa, ¿cierto? A ella no le va a llegar la policía, o sí, o no le van a cobrar una multa, ¿no? ¿Cómo opera el Estado ahí? Es la pregunta, ¿no? Que es compleja. Y ahí, pues tenemos que reconocer otras cosas que están escritas en la ley. Fijémonos que si la manera de operar del Estado en cuanto al patrimonio cultural inmueble es ayudando desde el estrato, es ayudando desde, no sé, desde programas de preservación, bueno, es ayudando con la policía para que no se transmute el bien arquitectónico, por ejemplo. ¿Cómo hace el Estado para ayudar o para estar presente en una legislación patrimonial como la inmaterial? ¿No? Esa pregunta es importante. La respuesta es a partir de proyectos, ¿no? Ya no operamos con esa fuerza de no se puede, prohibido, etcétera, sino operamos con proyectos que se activen, ojalá, desde alguna de estas 4 palabras, o de estas, en el párrafo que está arriba, que lo que hacen es darnos un campo de acción, ¿cierto? El patrimonio cultural inmaterial va a ser lo que va a hacer el Estado es abogar proyectos que operen en estas 4 direcciones o que lo protejan, ¿cierto? Yo quiero hacer un proyecto que va a proteger las maneras de hacer la bandeja paisa o que lo recuperen, ¿cierto? Yo quiero hacer un proyecto que va a reconocer cómo se gestaba tal cosa y va a ayudar a que los pocos que quedan surjan más, no sé. Que lo sostenga, ¿cierto? Yo voy a hacer un proyecto en el que está amenazado esto por tal cosa, entonces mi proyecto se trata de sostener esto que está pasando acá en este territorio. O que lo divulguen, que lo estimulen a su desarrollo, ¿no? Entonces existe este territorio guayú, los niños están muriendo, yo lo que voy a hacer es un proyecto para que se divulgue y para que se pueda desarrollar su comunidad, ¿no? Eso está ahí mismo también en la ley. Todo eso claramente bajo los parámetros de descentralización, diversidad, participación, coordinación y autonomía. Eso es lo que nos propone la ley de 2008. Ya casi vamos a ir cerrando porque me interesa hablar de otra cosa. Entonces voy a preguntarle ahora a César Arias. César, ¿estás por ahí? Hola, sí, acá estoy, ¿me escuchas? Hola. Sí, léenos qué es patrimonio natural en Bogotá. Da cuenta del entorno medioambiental de la ciudad, tanto en Bogotá rural, tanto en la Bogotá rural como en la urbana, y reconoce de modo explícito la puesta en valor de la existencia de humedales, parques, bosques, jardines y una multiplicidad de especies de flora y fauna, en una geografía que cuenta con una orogenia diversa y con prácticas hacia el cuidado de los ecosistemas. Exactamente. Gracias, Vale. Andrés. De acuerdo, en Bogotá tenemos patrimonios naturales, claro, tenemos el Sumapaz, por ejemplo, ustedes no sé si han ido a ese lugar que es mágico. Yo nunca había estado en Osme y también me pareció un lugar insospechado. Y bueno, asimismo tenemos nada más los cerros orientales, tenemos un montón de quebradas. Bogotá era un humedal, ¿no? No sé quién se le ocurrió la maravillosa idea de pavimentar un humedal para construir la capital en la mitad más fértil de Colombia, ¿cierto? Pero bueno, ahí estamos con huecos por todas partes. No importa. El caso es que acá esta dimensión del patrimonio natural es muy bella porque de alguna manera identifica que lo que hay que hacer o sea, este es un enunciado
concreto, ¿no? Pero identifica que en gran parte lo que se hace con los cuerpos naturales que están dentro del distrito es dejarlos quietos, ¿no? Acá tenemos un patrimonio, pocos, no sé ahora en qué va la lista, pero hay un parque que es patrimonio de la UNESCO y queda en Colombia. Acordémonos que para ser patrimonio cultural de la UNESCO significa que en ese parque está pasando una vaina que no pasa en ninguna otra parte del mundo y que es única y ya. Y la UNESCO es quien maneja de alguna manera ese parque que está ahí desde una política de salvaguardia, ¿no? Vuelvo acá a esta diapositiva. Acá yo puse en la primera salvaguardia y protección, ¿no? Ustedes dirán, ¿cuál 4 palabras, profesora, si hay 5? Bueno, salvaguardia y protección la pongo en una sola, porque salvaguardar significa dejar quieto, que no llegue el humano ni siquiera a pensar a poner nada, decía ahí, sea bueno o malo, simplemente que lo deje quieto para que la misma naturaleza sola opere desde su salvaguardia, ¿cierto? Y protección, si son estrategias que yo formo como humano para que algo se mantenga, ¿no? Es diferente esta dimensión, quería explicar eso con patrimonio natural. Bien, vámonos a ir un poquito más adelante, tengo acá, a quien le interesan las diapositivas, los dejo ahí para que ustedes vean esto desde tal vez habrán actualizaciones, pero por ejemplo el pod de Peñalosa se cayó y yo la verdad no lo vi tan mal porque habían muchas cosas como un poco todavía muy maquinistas para la visión de la era que se abre también con la pospandemia, ¿no? Entonces, y muy centradas en la movilidad y como en algo que finalmente debe replantearse desde lo que está pasando ahora. No creo que lo que esté pasando ahora deje todo intacto como antes, creo que no. Entonces, bueno, acá en estas diapositivas tengo algunas cosas como algunos puntos exactos de cuáles son las manifestaciones culturales, que desde el 2004, qué es exactamente puntual para que un edificio sea patrimonio o para que un barrio en Bogotá sea patrimonio, ¿cierto? Quiero llegar a este diagnóstico para ya ir avanzando y tiene que ver con el problema, ¿no? El problema que hay en tanto a este campo de indagación por patrimonio. Acá hay quienes les interesa el tema, yo lo escuché, a ver, yo lo ubico. Laura María Hidalgo me dijo que le gustaba el patrimonio. Me parece muy importante darse cuenta que este es un campo súper fértil en el momento en el que estamos como Estado, aún después de lo que ha pasado, de los desastres estatales de gobierno que han sucedido, sigue siendo un campo totalmente fértil de indagación, un campo problemático, un campo donde hay mucho que hacer, un campo en el que todavía no tenemos instrumentos para medir cómo funciona eso de la cultura para nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que la UNESCO promueve unos instrumentos de medición establecidos y muchas veces esos instrumentos de medición no coinciden con los territorios situados, con las regiones, no coinciden. Por ejemplo, pongo un ejemplo en Brasil, esto es un texto que leí de Regina Bru, los Wahapi, los indios Wahapi, no tienen la noción de que algo sea mío. El mío no existe en su territorio, mío nada. Todo es de la tierra, todo es de la madre es el sol, no es la luna, el sol es la base, bueno, no está el mío, no está la idea de pertenencia, y meterles una idea de patrimonio, ¿cierto? Para que se puedan mantener vivos, es completamente acabarlos, es generar una relación que ya destroza su noción de mundo, ¿cierto? Entonces, hay muchos, los instrumentos que hay en Colombia son aún muy incipientes, son muy escasos para lograr diagnósticos bien situados sobre lo que pasa ahí, sobre toda la fertilidad que hay ahí. Y si Duque quiere decir que esa fertilidad tiene un precio y que ahora somos millonarios por tener toda esa fertilidad, pues bueno, quien lo quiere entender así, que lo entienda así, no sé. El caso es que no tenemos los instrumentos todavía para
identificar eso y diagnosticarlos. Falta trabajo, falta investigación en ese campo. Esta es una frase de Canclini que pongo acá. Esto lo estoy cortando chiquitín porque Canclini es precioso, por eso es tan famoso él. Y también habla de que los sistemas de autoconstrucción, de cómo resisten los obreros, los indígenas, los pueblos, son el nutriente más poderoso de Latinoamérica para decir cuál es su patrimonio cultural. Y eso se me hace precioso. Ahí les dejo también las citas exactas. Ya me canso de hablar. Llega una señora acá que es Liliana Fracazzo, que es una italiana, doctora en geografía por allá de Venecia, es la durísima del mundo en patrimonio. Viene a Colombia y dice, acá estamos en un estado de lo patrimoniable, ¿cierto? De esa dimensión utópica de la cual los colombianos aún no reconocen cuál es su rasgo, cuál es su color específico como nación, ¿no? Me parece muy interesante verlo y para eso pongo esta imagen que está acá. Estamos en Bogotá, ¿cierto? Todos reconocemos es un paisaje como este, ¿o no, David? Sí. ¿Reconoces este paisaje? ¿Reconoces esto que está acá? Pues más o menos, no digo como sí, la 72 con... No. No, sí, abajo este Usaquillo, la de abajo, a la derecha este Okay. Usaquillo. Y las dos de Ya. arriba, sí, no sé, debe ser como, no, ni idea. Yeah. Okay. Bueno, si tú te subes en un SITP, en un sitio, y coges puesto en la ventana, ¿cuál ves más en las ventanas? ¿Qué tipo de arquitectura te llega más a los ojos? La que más me llama la atención, o sea, si se me pone en el panorama, ¿Qué más? No la que la más que te más llama la veo. atención, Ok, la que más sale en las la ventanas. que más sale, sí, son las dos de arriba, obviamente. Bien, no estoy sola en esto. Siempre tengo que tantear eso. De acuerdo. Lo que es los dos de arriba, pues nuestro paisaje construido bogotano, ¿cierto? Distrital. Nuestro paisaje construido más frecuente, al menos cuando yo hice mi tesis de pregrado, cogía el 70% casi este paisaje. Hoy en día también hay una gran presencia de proyectos de interés social, de proyectos de urbanizaciones, de edificios, pero la prominencia sigue estando, ¿cierto? Seguimos viendo este tipo de arquitectura popular, este tipo de arquitectura de la emergencia y de la economía colombiana, ¿no? Es una arquitectura que crece conforme crece la familia, ¿cierto? Muchas casas acá tienen una historia preciosa, cultural, pero siempre negada y no enaltecida por el relato patrimonial. Fijémonos cómo en gran medida lo que sucede arriba, que es nuestro gran gordo de paisaje construido, ¿cierto? Viene de un abuelo, de un bisabuelo, que resulta que llegó del Tolima y construyó y compró este lote en Bogotá con el fin no sé, de conseguir trabajo, y empieza a construir desde su propia estética y desde sus propios anhelos familiares su casa, ¿no? Y como cada planchón, cada plancha es el lienzo de la esperanza también y el registro, el testimonio del desarrollo de una familia y el sentido de una familia. De eso está lleno nuestro paisaje construido informal, inconcluso, ¿cierto? Siempre con estos pelos que le llaman en Santa Marta a los hierros que quedan para seguir echando columnas para arriba. Con este proyecto siempre en construcción, ¿cierto? De esto está lleno un poco los barrios donde viven la mayoría de los bogotanos todavía, ¿cierto? Y no solamente nos vayamos a Bogotá, porque si nos vamos a los pueblos, yo vivo en Tabio, y si nos vamos a las carreteras colombianas, seguimos viendo lo mismo, seguimos viendo que igual hay unas estéticas determinadas, Yo hay creo un que eso juego es hay así juegos de reja, en toda ¿cierto? Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica. Pero fíjate tú,
te voy a hacer la pregunta. ¿Cuál de estos, el de arriba o el de abajo, es patrimonio cultural? En Bogotá, ¿cuál crees tú que tiene el amparo? El de abajo, El de abajo. ¿Y por qué? porque se ve, no sé, tiene un toque estético como más amable, más, es un poco más, no sé, histórico, no sé cómo describirlo, pero sí tiende a ser mucho más estético, entonces es un poco más amable a la vista. Y por ende, pues la gente tiende a como a valorarlo, entonces ahí se vuelve patrimonio. Gracias. Bien, ¿tú vas a decir algo, Santiago? Sí, también podría decir que está mejor conservado a comparación de las de arriba. Bien, conservación, súper. ¿Alguien más tiene otra sospecha de por qué el de abajo es patrimonio? Y sí, se los confirmo, el de abajo es patrimonio. De hecho, está en Teusaquillo. Porque podría ser, Andrés. Pues Y los digamos de arriba no. que por lo que es representativo como de algo en particular, digamos que lo popular siempre se ha abordado de una manera peyorativa. Entonces el hecho de que abajo, la edificación de abajo pues sea como representativa de la época republicana, digámoslo así, de la época de expansión de las familias acomodadas de Bogotá, pues hace que se inculque más como en la memoria colectiva, digámoslo así. Bien, claro que sí. Santiago, ¿ibas a decir algo otra vez? Sí, pues tampoco descarto que los mercados Cóndor no sea un patrimonio, porque pues también podemos ver el ejemplo de la Plaza de la Perseverancia, en la Candelaria, pues también es un mercado, no es la cosa estéticamente más bonita ni mejor conservada, pero sigue siendo un patrimonio, entonces no sé, no descarto tampoco el mercado Cóndor, pero sí el de la izquierda. Ok, chévere, claro que sí, pero fíjate que en la perseverancia lo que tenemos como patrimonio es el mercado, es la plaza, ¿cierto? Como tal, ¿no? Todo Sí, el barrio claro. no está legitimado. Y este es un ejemplo fabuloso, el de la perseverancia, porque la perseverancia está antes que incluso el edificio de abajo, ¿cierto? La perseverancia está parada desde 1910 y este edificio abajo, esta casa de Teusaquillo es 1920, 30, ¿sí? Y uno dice, bueno, no se trata de tiempo, ¿de qué se trata? ¿Por qué la de abajo sí es patrimonio y la de arriba no? ¿Cuál se prolifera por todas partes como territorio autónomo? La de arriba, no la de abajo. La de abajo sucedió un momento y ya nadie más volvió a construir así. Porque entonces la de abajo es un patrimonio, ¿no? Uno se pregunta esas cosas. ¿Cuál habla más de nosotros como territorio distrital? ¿No? Esta es una pregunta que no tiene una sola respuesta. Seguramente las de arriba hablan con cierta vehemencia de algo que está siempre latente, pero la de abajo habla de nuestros complejos y de nuestros anhelos como territorio y como nación, ¿cierto? Y de eso también habla nuestro patrimonio cultural todavía en gran parte, en gran parte de esa gran lista que tiene de inmuebles. Quiero recordar acá, y me voy a esta diapositiva, porque vuelvo a la 4, que debe tener un territorio, ¿cierto? Para ser considerado patrimonio cultural, para estar con ese amparo, para ser inamovible, ¿cierto? Y veamos el 4 que dice, ser un testimonio importante de la conformación del hábitat de un grupo social determinado, ¿cierto? No sé hasta qué punto nosotros lo hayamos hecho así como institución todavía, ¿cierto? Hasta qué punto esto que pasa arriba es realmente nuestro rasgo diferenciador si vamos a otras partes del mundo, ¿no? En todas partes del mundo encontramos una M gigante de McDonald's y el Subway y ya parece que ni nos moviéramos del mundo a territorios diversos, ¿no? Esto de la globalización vuelve los territorios genéricos, los vuelve iguales a todos, ¿cierto? Les quita ese componente de la diversidad. Pensemos que la diversidad no se trata solamente de tener derecho a ser distinto, a ser otro, como lo dice Walsh. La diversidad se trata de un sostenimiento ambiental también. ¿Qué pasa si realmente todos de verdad empezamos a comer Subway y fin, y el resto de ingredientes que nos da Subway se acaban en el mundo porque ya nadie los consume, porque ganó
el imperio de Subway o de McDonald's o de, no sé, de esas grandes cadenas multinacionales a las cuales les estamos vendiendo el país finalmente, ¿no? Porque seamos realistas. Pero sí quisiera como empezar a anidar ese pensamiento, esa reflexión por darle otra mirada a nuestros territorios autónomos, a nuestros territorios de la resistencia, esos territorios en los que nuestra casa nos sostiene con la miscelánea de abajo, ¿sí? Pueda que yo no, porque yo vivo en otro lado, yo, mi mamá vive en un apartamento y nosotros vivimos, sí, pueda que no, pero mi economía, aunque yo esté metido en esa casa, en ese apartamento, lo que sea, se sigue sustentando de esa miscelánea, se sigue, yo por ejemplo, iba mucho a la tienda que quedaba abajo de mi edificio, no sé, la economía colombiana, los estudiantes que pagan la universidad donde yo trabajo muchas veces se sustenta desde esto, está por todas partes, ¿no? Y hace falta darle una mirada diferente, una mirada revolucionaria a nuestros propios modos de territorialización. Ahí me quedo, me cansé de hablar, qué hora tan larga. ¿Todo claro? Sí, profe, muchas Sí, gracias. profe. Bueno, que les vaya bien. Chao, nos vemos en 8 días. Chao. Gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, gracias. Buen día. Chao, Lorena, gracias.